Hola, preciados amigos, bienvenidos sean una vez más a su programa de lecciones de vida. Muy contento de poder compartir una nueva lección con ustedes y también seguir compartiendo no solamente la lección, sino estas experiencias de vida que nos llevan a poder tener un mejor estilo de vivir con Jesús, y que es la razón principal por la cual nosotros transmitimos cada una de estas lecciones, que sé que le han servido y también, claro, seguirán sirviendo a otras personas más que escuchen estos hermosos relatos que se dicen a través de la lección. Recuerden de que este canal es de ustedes y por ese motivo los invito que desde ya, si usted no se ha suscrito todavía a su canal de YouTube, por favor lo haga ya. Aquí abajo le dejo el nombre, Relatos de Esperanza. Por favor les solicito que se suscriba. Al suscribirse está dándome la ayuda para que el canal pueda seguir creciendo, sea más reconocido a otras personas, pueda llegar a muchos más, que la palabra de Dios se pueda seguir esparciendo. Por favor, también apóyame con un like. Con este sentido de darme estos likes podemos hacer que el algoritmo del canal pueda ir subiendo y también pueda ser reconocido y llevado a otras personas. Comparte este video, también es otra forma de ayudarme, así que te pido que lo hagas para que de esta manera nosotros podamos seguir predicando la palabra de Dios y que pueda seguir llevando este mensaje a muchas personas que aún no han conocido de este hermoso evangelio. Así que por esos motivos te pido que lo hagas. Hazlo ya. Relatos de Esperanza, tu canal con un mensaje de esperanza. Y pues en esta ocasión vamos a estar estudiando lo que hemos venido estudiando anteriormente, y es sobre el evangelio de Juan, temas del evangelio de Juan. Y pues en esta ocasión vamos a ver ahora no solamente la parte teológica que ya vimos semanas atrás sobre quién es Jesús, lo que Jesús vino a hacer, ¿verdad? Y ahora en estas lecciones posteriores vamos a estar viendo un poquito más ya lo que es la interacción que Jesús tuvo con distintas personas. Algo muy interesante que nos hace ver aquí sobre el Evangelio de Juan es que Juan, él va involucrando muchas personas que se involucraron con Jesús, que tuvieron contacto con Jesús. Personas tanto en un estado rico como pobres, cultas, plebeyos, judíos, no judíos, hombre, mujer, gobernante, en fin. Jesús llegó a muchas personas y todas estas personas que tuvieron un encuentro con Jesús dieron testimonio posteriormente de quién es Él. Y es así, cuando nosotros nos encontramos con Jesús, créanme que nuestra vida ya no llega a ser la misma, porque hay algo que nos transforma, y esto que nos transforma es el poder de Jesús, porque Jesús, Él nunca deja las cosas inconclusas. Lo que Él empezó a hacer, créanme que lo va a terminar de la mejor forma de nosotros. Y por eso es que yo quiero en esta ocasión compartirles este versículo, que es nuestro versículo base para este estudio. Dice San Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es una gran verdad. Si nosotros pretendemos ser cristianos y no hemos nacido, pues es momento de nacer. Quizás te estará diciendo: bueno, pero ya yo fui bautizado y pues ya yo no practico lo que practicaba antes. Eso hasta cierto punto es una verdad, porque cuando nosotros somos bautizados, ya nuestra vieja naturaleza, la naturaleza carnal, queda enterrada allí en esa agua del bautismo. Sin embargo, también vamos a aprender de que no solamente basta con ser bautizado con agua, sino que principalmente Dios nos está llamando un nacimiento continuo, y este nacimiento es a través del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo algunas personas fueron tocadas por Jesús y cómo su encuentro con Jesús los llegó a cambiar totalmente. Por lo menos vamos a estar viendo rápidamente aproximadamente como 7 personajes, que trataré de decirlo lo más rápido que pueda para poder abarcar la enseñanza principal de cada uno de estos personajes. Y vamos a ver entonces el primer personaje, que en este caso fue Juan el Bautista. Ya en otras lecciones hemos mencionado un poquito sobre Juan el Bautista, pero en esta ocasión yo lo quiero mencionar también porque fue uno de los primeros testigos que el Evangelio de Juan nos señala. Sobre Juan el Bautista podemos encontrar algunas partes que se menciona
Y por ejemplo en Juan capítulo 1, verso 30 al 34, si me acompañan, recuerde que nosotros venimos a estudiar la palabra de Dios y por eso la Biblia debe estar siempre aquí presente en nuestro estudio, ¿sí? Y aunque yo les diga la cita y usted las anote o escuche el video, pero de todas maneras acostúmbrese siempre a tener la Biblia para confirmar lo que estoy diciendo. En San Juan capítulo 1, verso 30 al 34, leemos lo siguiente. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía, pero por eso vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Nota aquí entonces de que la referencia, el testimonio de Juan el Bautista es tan claro y certero y que cabe destacar algunos puntos. Algunos judíos de la época de Jesús esperaban a un Mesías, esperaban dos Mesías en realidad, uno que era de índole sacerdotal y el otro de índole real o en la parte política. De forma sacerdotal porque ellos, según las profecías que habían estudiado, tenían muy presente de que el Mesías que vendría les enseñaría las grandes verdades reveladas y que pues a través de este conocimiento pues ellos llegarían a alcanzar las expectativas que Dios quería de ellos para que otras personas también pudiesen conocer al verdadero Dios. Pero de índole político, si situamos el contexto de ese momento, los judíos pensaban de que así como en el pasado tuvieron un linaje de reyes, tendrían un linaje también que de un rey, ¿verdad? Que se sentaría en el trono y que pues en este caso iba a poner o subyugar a los romanos bajo su dominio. Porque hasta ese momento ellos estaban siendo gobernados, estaban bajo el dominio de los romanos. Entonces era muy notorio esa revolución que se vivía en los tiempos de Juan. Pero noten que Juan, él no se señala a sí mismo como el Mesías, sino que dice, este es el cual yo les he estado hablando, que viene alguien después de mí. Yo solamente vine a hacer la misión de anunciar el Cordero de Dios, como lo dice el versículo 29. Ahora, Juan el Bautista era el testigo del único Mesías verdadero, y esto lo vamos a estar leyendo en San Juan capítulo 1. Vámonos al versículo 6 al 8 y luego al versículo 20 que nos dice de la siguiente forma. Versículo 6. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. En el versículo 9, que fue lo que vimos en el estudio anterior, encontramos que esta luz verdadera muchos la rechazaron y pues como lo decía anteriormente en esta lección, cuando nosotros nos encontramos con la luz hay una gran división, o sea, los que aceptan la verdad y los que deciden vivir en tinieblas y que decida que esto es un ejemplo del misterio de iniquidad. Entonces aquí vemos que Juan dice, yo no soy esa luz, no soy ese Mesías que ustedes están esperando, soy testigo de ese Mesías que ha de venir. Ahora, ¿en qué sentido Juan es testigo? El versículo 20 dice, él confesó y no negó, confesó yo no soy el Cristo. Es decir, Juan el Bautista señala al Cristo que iba a venir. La palabra Cristo es una palabra en griego que en este caso es el ungido, el Mesías. Entonces, Juan está señalando una gran verdad que para nosotros es aplicable a nosotros. Juan señala a Jesús como no solamente como el Mesías, sino también como el Hijo de Dios. En el versículo 30 al 34, como lo leímos ya, y versículo 34 en especial dice, y yo le he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Nosotros aquí tenemos algo que podríamos aplicar
a nosotros como adventistas hoy en día. Si bien es cierto, nosotros no somos la iglesia, ¿verdad? Y esto lo voy a decir con mucho respeto a mis hermanos que son adventistas, porque sé que algunos adventistas escuchan estos videos, pero tengamos en cuenta que estos videos van no solamente para adventistas, sino para un público diverso, ¿verdad? Que incluso no es creyente. Pero nosotros como adventistas no somos la iglesia, y escuchen esto bien que voy a decir, no somos la iglesia que tiene la verdad al 100% monopolizada para nosotros mismos. Escucha eso que estoy diciendo. Nosotros como adventistas no tenemos la verdad completa monopolizada al 100%. ¿Por qué lo digo? No lo digo porque a la iglesia le falte la verdad, porque gracias a Dios sí, tenemos la verdad que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Nos ha dado 28 creencias, nos ha dado 6 doctrinas principales, ¿sí? Sin embargo, mis hermanos y amigos que están escuchando, esto no nos hace al 100%, ¿sí? Los que tengamos toda la verdad para nosotros y para de contar. La verdad, como lo vamos a estar viendo en otros videos, va más allá de un concepto teológico. La verdad es vivir la realidad de quién es la verdad, y esta verdad es Jesús, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que digo lo que acabé de decir hace un momento, y que sé que quizás puede sonar un poco contradictorio para algunas personas que dicen, no, nosotros tenemos la verdad porque guardamos el sábado, porque tenemos la reforma pro salud, o porque tenemos el mensaje de la justificación por la fe como es, y los mandamientos, lo cual todo eso es bueno. Pero mis hermanos, noten que Juan, que era el precursor del Mesías, él dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy la luz. Aquí nosotros podemos aprender claramente lo que es la humildad ante la misión que tenemos como hijos de Dios. Nosotros no nos podemos encerrar y decir que ahora sí estoy en la verdad, conozco la verdad y allá tú sí te pierdas, porque eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer, mis hermanos, mis amigos que me están oyendo. Claramente aquí el Señor nos invita a que manifestemos estas verdades que nos llevan a Jesús, pero que más allá de manifestarlas también las vivamos, porque sí, podemos ser muy expertos en el conocimiento, pero que en cuanto a la aplicación. Vamos a ver entonces en la próxima parte del video cómo esta verdad impactó no solamente a Juan el Bautista, sino a 2 de sus discípulos. No se vayan, vamos a quedarnos en la siguiente parte del estudio. Estos discípulos que la Biblia menciona como los discípulos de Juan, fueron testigos también de esto que su maestro, en este caso Juan el Bautista, estaba diciendo. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 35 al 39 lo siguiente. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde vivía y se quedaron aquel día con él porque era como la hora 10. Aquí entonces, estos discípulos que menciona San Juan 1, 35 al 39, claramente es Pedro y en este caso Juan, ¿verdad? Que fueron los primeros discípulos que estuvieron allí con Jesús. Y nota aquí que algo que llama la atención de esto es de que en realidad estos discípulos fueron con Jesús allá y se quedaron con él porque ya habían aprendido de Juan ellos habían estudiado e incluso de su maestro habían confirmado lo que habían estudiado. Y vemos aquí una enseñanza para nosotros, de que no solamente basta con estudiar, oír, sino que hay que aplicar lo que estudiamos. Y esa aplicación se lleva a la práctica
dice que ellos deseaban estar con Jesús porque pasaron el día con Él. Ellos no llegaron a cuestionar ni llegaron a preguntarse si realmente las cosas eran como se decía o no se decía. Mira lo que dice el deseo de toda la gente sobre la reacción de estos dos discípulos. Este deseo de toda la gente de la página 117 es lo siguiente. Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes. Bueno, aquí se menciona también a Pedro que estuvo allí, porque posteriormente también Andrés llegó cuando su hermano Juan lo fue a buscar. Y dice, hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Habrían venido a él como críticos para juzgar sus palabras. No sucedió así con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos las palabras de Jesús estaban llenos de refrigerio, verdad y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multilaterales temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. Y esto a mí me hace ver que nosotros muchas veces llegamos a cuestionar cuando realmente el Espíritu Santo no actúa en nosotros. Y no actúa en nosotros no porque el Espíritu Santo no pueda hacer algo en nosotros, sino porque es la forma como nosotros respondemos. Porque mire, dice ahí, si hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo, ¿sí? Nosotros a veces sabemos lo que es la verdad, conocemos lo que es la verdad, lo que hay que hacer con la verdad, pero pareciera que nos dominara ese espíritu de incredulidad. Muchas veces incluso llegamos hasta cuestionarnos lo que creemos, pero dice allí que respondieron al llamamiento del Espíritu Santo manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Razón entonces había para que estos discípulos quisieran estar con Jesús. Jesús tiene un conocimiento profundo de nuestro ser. Vamos a ver a continuación, porque dije que iba a mencionar rápidamente los encuentros que estas personas tuvieron. Ya hemos visto entonces a Juan el Bautista, hemos visto a los discípulos de Juan, que en este caso pues eran Juan y Pedro, y pues posteriormente se añade Andrés, que es uno de los hermanos de estos discípulos. Y vamos a ver entonces cómo esa influencia, ese encuentro con Jesús alcanzó a dos personas más. Estamos hablando de Felipe y de Natanael. En San Juan capítulo 1, versículo 43 al 46 leemos lo siguiente. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ven. Note que cuando Jesús está empezando su ministerio, las primeras personas que vienen a él, vienen no porque él las llamó, sino porque estos primeros discípulos habían escuchado sobre el Mesías y sabían la verdad porque estaba ante sus ojos y deciden ir a Jesús. Pero noten de que ahora Jesús llama a Felipe, ¿sí? Y luego Felipe llama a Natanael. Y aquí algo que aplica para nosotros. Pasar tiempo con Jesús es algo poderoso y transformador. Sí, porque estos discípulos habían pasado tiempo con Jesús y
era muy obvio que al pasar tiempo con Jesús, ellos quisieran compartir con los demás sobre estas hermosas verdades. Y es lo que, digamos, naturalmente debería ser en nosotros, que si nosotros pasamos tiempo con Jesús, debemos también compartir con otras personas. O tú quieres decir lo bueno de esa persona con la que has pasado tiempo. Pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando te enamoras de alguien, esa persona es todo para ti, que hablas de esa persona en cada momento, la mencionas, está presente en tu vida, se nota que amas a esa persona. Entonces, aplicándolo acá, cuando pasamos tiempo con Jesús, es muy notorio que también nosotros queramos decir a otros sobre esta persona que amamos y que es Jesús. Cuando mostramos un verdadero interés por los demás, todo prejuicio es derribado. Y digo esto porque Felipe acepta el llamado y ahora Felipe va donde su amigo Natanael y le dice: oye, hemos encontrado al Mesías, según lo que se escribió en las profecías, de la ley y los profetas, y es Jesús de Nazaret. Nazaret, podríamos decir como hoy en día, digamos que la peor ciudad o el peor lugar donde, no sé en qué país me estés viendo, el peor lugar donde tenga mala fama, ¿sí? Nazaret no era muy bien visto en esos días. Por eso es muy directa la declaración de Natanael, y de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Será que ahí viene realmente el Mesías? Entonces, dice el deseo de toda la gente de la página 214. Quiero compartir con ustedes esto. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración. Esta cita es muy impactante porque vemos aquí a un Jesús que, más allá de los prejuicios que Natanael tenía, él no juzga las intenciones de Natanael, sino que más bien esas intenciones lo conduce hacia lo que es la verdad. Cuando leemos más abajo vamos a encontrar que Natanael está allí, ¿verdad? Ahí en la expectativa, y Jesús se le acerca y dice: en verdad este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael responde: ¿y cómo tú dices esto? ¿Acaso me conoces? Y entonces Jesús le dice: yo te vi cuando estabas orando debajo de la higuera. Y entonces Natanael dice: maestro, en verdad eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Entonces, Dios conoce lo que hay en nuestros corazones, las intenciones que hay. Y como Él conoce lo que hay en nuestras intenciones, nosotros debemos tener un encuentro cercano con Él. Como dice esta cita que leí, allí en ese lugar de oración, Dios te va a encontrar presente. Por eso el Señor nos invita a que cada mañana, cuando hacemos nuestro devocional, o si no es el momento de devocional, sino es el momento del día que tú tomes para orar, tengas un lugar aparte en el cual tú puedas tener un encuentro cercano con Jesús. O si no tienes la oportunidad de arrodillarte y orar, pero que lo mantengas presente durante el día. Tengas algo que decirle al Señor. Tengas esa comunión con Jesús. Porque así como Natanael, hoy el Señor encontrará a Natanael en nuestros medios, que están anhelando que la verdad llegue a sus vidas. Pero para eso necesitamos tener muy presente una relación continua con Él. Y eso es solamente posible a través del estudio de la palabra de Dios, de la constante oración y de la testificación hacia las demás personas. Vamos a finalizar este estudio con el encuentro que Nicodemo tuvo con Jesús. La historia de Nicodemo es una historia muy interesante porque cuando leemos el capítulo 3 de San Juan, que es donde está la historia de Nicodemo, te invito a que la leas,
Yo solamente voy a mencionar ciertos versículos que son los que voy a tomar como apoyo para explicar esta parte. Pero cuando nosotros leemos la historia de Nicodemo, vemos claramente que Nicodemo era un maestro no común y corriente. Podríamos decir que es como si hoy en nuestro día fuese el pastor de la iglesia, fuese el líder más destacado en la iglesia. Y vemos aquí que incluso los de altos puestos, personas cultas, personas muy educadas con un nivel de estudio superior, llegaron a tener encuentro con Jesús. Y aquí vemos a un Jesús que no distingue clases sociales, si hay preparación académica o no, sino muy por el contrario, vemos a un Jesús que su prioridad es la salvación, que es su gran, digamos, si podamos decir, necesidad que Él tiene, es que nosotros podamos encontrarnos con Él, que nosotros podamos entender lo que es la verdad. Por eso vemos aquí en San Juan capítulo 3, versículos 5, 6 y 16, que son los versículos que voy a leer nada más como referencia. Vamos a encontrar en estos versículos que Nicodemo, él tiene una gran interrogante sobre Jesús, lo que él hacía. A Nicodemo le habían llegado las noticias de lo que él hacía, ese milagro que hizo allá en la boda de Caná, de las demás señales que él había hecho, de lo que se decía sobre él. Y Nicodemo le decía, este no es cualquier hombre, este es un hombre que realmente proviene de Dios. Pero miren cómo Jesús responde a este interrogante que Nicodemo tiene sobre Jesús. Dice el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Vemos aquí que Jesús le indica a Nicodemo que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo esto es posible? Un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre. Y ahora Jesús le hace una clase, se la divide por partes y se la esquematiza de una manera que él la pueda llegar a entender. Y Nicodemo consideraba las señales en sí como una prueba del origen divino de Jesús. Él sabía claramente que Jesús era el Hijo de Dios. Pero él tiene ese encuentro con Jesús con ciertas dudas. Y Jesús busca relacionarse con él porque él estaba receptivo a la verdad. Pero más allá de ser receptivo a la verdad, habían dudas. Y muchas veces la duda, mis amigos que me escuchan, nos lleva a no poder abrirnos más allá de lo que el Dios quiere revelarnos. Por eso es que dice, el que nace del agua y del Espíritu nace. ¿Sí? Para poder entrar en el reino de Dios es necesario un nacimiento, una conversión. De lo contrario no puedes entrar en el reino de Dios. Y quizás muchos de nosotros también hemos entrado a la iglesia, hemos conocido estas verdades, pero no hemos nacido todavía del Espíritu. Hemos nada más nacido en el agua, pero no en el Espíritu. Como Nicodemo podemos tener aquí una enseñanza práctica y aplicable para nosotros hoy. Y esa aplicación está en el versículo 16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida eterna únicamente la tenemos por medio de nuestro Señor Jesús. Nada de lo que hagas, digas o trates de hacer nos garantiza la vida eterna. La vida eterna únicamente es posible cuando nosotros tenemos esa disposición de que el Señor nos transforme, que el Señor pueda renovar en nosotros su imagen. Por eso hoy yo te invito a que abras tu corazón a Jesús. Cada día podamos entender que conectados a Jesús, cuando tenemos un encuentro cercano con Él, nuestra vida cobra sentido. La razón de ser únicamente está a través de su Hijo.
por medio de ese gran sacrificio que Él hizo a favor de nosotros, usted puede tener la garantía de que en su vida habrán grandes bendiciones. Vamos a hacer una pequeña oración en estos momentos para que el Señor nos guíe y nos permita tomar siempre con su ayuda las mejores decisiones. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder manifestar estas grandes verdades, Señor, que nos llevan a conocerte más. Ayúdanos a tomar decisiones cada día para honra y gloria de tu nombre. Que tu Espíritu Santo nos ayude a estar de parte de lo correcto. Gracias, Señor. Bendice esta audiencia y ayúdame cada día a seguir predicando tu palabra para que otras personas puedan conocerte. Bendito seas hoy y por siempre en nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos, por la oportunidad que me han dado de una vez más poder tener presente estos hermosos estudios. Será hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Que Dios te bendiga y te guarde.